Perfecto. Bueno, les doy la ¿Cómo bienvenida a lo que va a ser, recomendaste la clase? vamos a ir tratando de que todos los que ingresan vayan silenciando sus micrófonos, así se escucha bien. Siempre pueden, obviamente, mano, o a veces como no puedo verlos a todos, los veo ya hay como 2 páginas de gente, escriben por el chat si quieren decir algo, o se sacan el micrófono y empiezan a hablar y yo paro. Bueno, darle la bienvenida a este último Zoom, seguramente, o anteúltimo, seguramente hagamos alguno de cierre de la cursada, cerca de la última semana, para hacer alguna devolución grupal del segundo trabajo y algunos intercambios que estamos previendo con Gladys. Hoy, Gladys, hoy estamos de nuevo reunidas todas las comisiones, como estuvimos ya una vez, especialmente porque Gladys tiene muy complicada a su mamá, así que, bueno, quienes crean en algo y quieran rezar por la mamá de Gladys, bienvenido, porque está muy delicada, y Gladys la verdad que es una trabajadora incansable que sigue pendiente, por más que yo le digo que tomo la posta en sus aulas, sigue pendiente y sigue contestando cosas. Así que bueno, les voy a pedir a la gente de sus comisiones en particular que me pueden escribir a mí, que yo trato de visitar las aulas de Gladys lo más periódicamente que puedo, y que si Gladys se demora un poquito, que sepan entenderla, que nada que ella no pueda contestar de inmediato no lo vamos a tener en cuenta, pero bueno, son las cosas que así como nosotros y nosotras tratamos de entender de lo que nos van contando que va pasando en la cursada, eh, ustedes también nos entiendan de este lado, que también somos personas y también nos pasan cosas que a veces no quisiéramos. Tenemos una cursada, los que estuvieron por el Instagram o están en la comisión de Gladys, saben que la compañera Karina falleció, algunos compañeros de letras que están acá seguramente la conocen. Yo particularmente la conocía, fue estudiante de Pedagogía 1 conmigo, y la verdad estuve muy afectada toda la semana pasada con un conjunto de profesores que particularmente conocíamos mucho a Karina, porque había sido estudiante en particular de nuestras comisiones en alguna materia, y también sabemos que esta materia la estaba cursando Mario, su compañero, que muchos estaban al tanto de la situación que estaba pasando. Gladys como profesora lo sabía, estaba en contacto con Mario permanentemente, así que bueno, es una cursada que nos está dando muchas alegrías por un lado, porque estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, todos y todas, pero también nos viene golpeando fuertemente del lado de los estudiantes y del lado de los docentes con lo que le está pasando a Gladys ahora. Así que bueno, en este fin de cuatrimestre que nos pegó así duro, intentaremos que poder terminarlo lo mejor posible y valorando el trabajo que también hemos hecho todos y todas para llegar a este punto, ¿no? Que cuando lo empezamos no sabíamos si los estudiantes se iban a enganchar, si las propuestas iban a resultar, y bueno, la verdad es que estamos muy contentas porque sabemos que se va a venir otro cuatrimestre similar, que la cursada va a seguir siendo virtual, así que ustedes han probado esta propuesta y seguramente nos están dando toda la información para ajustar lo que tengamos que ajustar para hacerla mejor todavía el cuatrimestre que viene. Cuando nosotros cursábamos de manera presencial y se llevaban adelante este segundo trabajo, no solo ustedes escribían una propuesta de enseñanza, sino que también la actuaban, por decirlo de alguna manera. Asumían ese rol frente a sus compañeros y les daban esa clase que ustedes hoy están imaginando solamente. Esa parte nos la perdemos en la virtualidad. Eh, pero no queríamos que pasara por alto la posibilidad de que ustedes diseñaran, y muchos escriben y están muy preocupados por lo bien que esté ese diseño. Esta es una materia introductoria, esto quiero relajar un poco. Ustedes van a cursar, o algunos ya cursaron, una didáctica específica de su disciplina. ¿Qué quiero decir? Una didáctica de la enseñanza de las prácticas del lenguaje, de la biología, de la educación física, y obviamente el tratamiento que ustedes hacen ahí es específico sobre el contenido que ustedes tienen que transmitir. Esta es una didáctica general, que encima es una didáctica que tiene doble nombre, didáctica y currículum. Entonces nos aproximamos en términos generales al problema de la enseñanza y tratamos de imaginar posibles prácticas de la enseñanza donde ni Gladys ni yo somos especialistas en ninguno de los contenidos que ustedes van a enseñar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer foco no es si estoy enseñando bien una práctica de básquet o estoy enseñando bien un recurso literario, porque ya digo, no tenemos ni siquiera las competencias para evaluar eso,
pero sí mirar que esa propuesta sea coherente. ¿Qué quiere decir coherente? Que hay un diseño curricular al que yo le tengo que hacer caso, porque dijimos, pongo caso entre comillas, dialogamos con ese diseño prescribe, nos dice qué tenemos que enseñar para cada año, pero en el foro de la construcción metodológica, que teníamos la secuencia de la maestra, que estuvimos charlando la otra vez, veíamos cómo esa maestra que tenía un tema que enseñar, que era el trabajo industrial artesanal, a su vez hacía un recorte. ¿Y dónde vimos ese recorte? En las preguntas que ella se hacía del foco que quería de ese tema en particular. Si ustedes vuelven a esa secuencia van a ver que hay un tema, pero después hay unas preguntas para la enseñanza. Esas preguntas es lo que llamamos recorte de contenido, y por eso la consigna decía vuelvan a Freire, que es el autor que nos plantea el tema de hacernos preguntas, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar un contenido dentro de un bloque, dentro de un eje, algo que quieran practicar, diseñar, enseñarlo en la materia que cada uno transita con el equipo que está trabajando esta actividad, o con la pareja con la que está trabajando esta actividad, pero a su vez van a tener que hacer interrogantes a ese contenido. Entonces, ese interrogante va a mostrar el foco. ¿Qué quiero de...? Yo digo el contenido de la corporeidad, es enorme. Entonces, cuando yo lo interrogo ese contenido, marco el foco. ¿Qué de eso? ¿Qué quiero de eso? Y ese es lo que nosotros decimos es el diálogo genuino que cada uno tiene con el diseño. Después veremos en la devolución con Gladys, si interrogamos mejor, todavía nos cuesta interrogar, ese es parte de nuestro trabajo de crecimiento y de devolución que hagamos a las propuestas que ustedes escriban. Pero anímense a hacerle preguntas a ese contenido, las preguntas que ustedes imaginarían, transitarían con sus estudiantes. Porque cuando imaginan las preguntas y las escriben, es cuando se les ocurre qué harían para que el estudiante, mientras transita las clases, pueda responderse esas preguntas. Si uno mira la secuencia de esa maestra, esas preguntas que ya se hizo del trabajo artesanal e industrial, después con las actividades que le va proponiendo a los chicos y a las chicas, esas preguntas se llegan a poder contestar. Que no son preguntas de una guía de estudio, ¿no? Son preguntas que tampoco se las dice, ni siquiera se las decimos a los estudiantes, sino que después vamos haciendo actividades que permiten que los estudiantes vayan acercándose a las respuestas o las posibles respuestas a esas preguntas. ¿Sí? Ahí se me hizo el eco. Ahí estamos. ¿Cómo estamos hasta acá en relación? Digo, presenté esto para no hacer como muy, a ver, ¿cuál es mi idea? Mi idea hoy es repasar un poco la consigna en términos generales, a mucha gente le contestamos consultas individualmente que fue haciendo, y abrir un tiempo para preguntas más puntuales, que no es, obviamente, dígame si está bien lo que hice, ni que me muestren cada una de las secuencias, porque sería imposible corregirlas, y para eso también está el trabajo. El trabajo es una instancia de entrega, susceptible de revisiones, susceptible de devoluciones y de mejoras. ¿No? Acá que no entre el pánico, no entró en el primer trabajo, que no entre ahora tampoco. Por eso la fecha de entrega, por eso les dimos tanto tiempo, por eso la fecha de entrega son los primeros días de julio, para que nos dé tiempo de devolver en caso de que algún trabajo se tenga que ajustar. ¿Sí? Y saber también que está el correo y el chat para montones de estudiantes que están acá, que veo las caras, algunos los conozco más, fueron haciendo consultas de manera individual y se las fuimos contestando. ¿Sí? Entonces, hasta acá es, ¿qué tengo que hacer con el diseño curricular? Bueno, no puedo, hoy un estudiante, no sé si está hoy acá, me preguntaba si podía enseñar algo de salud y adolescencia en educación física. Entonces, yo le respondía que en sí, esa materia no está habilitado el profe de educación física, pero que el profe de educación física tiene contenidos en relación a la salud que están dentro del diseño de educación física. No hace falta que se vaya a otra materia. Que si como profe de educación física yo leo bien el diseño, me voy a encontrar que hay un montón de contenidos que tienen que ver con la adolescencia y con la salud. Entonces no hace falta irse a otra materia, habrá que mirar un poco más el diseño y encontrar ese contenido ahí. Y si no lo encontráramos, tenemos la posibilidad de buscar los contenidos de la ESI. Acá cualquier grupo está habilitado a, por ejemplo, haber elegido algo del diseño curricular de ESI. El diseño curricular de ESI está disponible en la web, les puedo postear después de esto el link para que lo encuentren, pero está en varios lugares subidos, lugares ministeriales y demás. Y ustedes saben que la ESI no es una materia, sino que son contenidos que todos los profesores deben abordar. Con lo cual,
alguien de educación física u otro estudiante puede seleccionar contenidos de la ESI para este trabajo. Porque ese sí es un contenido que están todos habilitados, más que habilitados, obligados a dar, ¿sí? En sus espacios, en sus materias. ¿Hasta acá? ¿Estamos? Levanten dedo, así sé si estamos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien si quiere hacer una pregunta hasta acá de contenido? Saque el micrófono y pregunte o levante la mano a ver si puedo ver la mano. Sí. Sí, ¿se me escucha? Javier, sí, dale. Sí, con mi compañera estamos teniendo mucha diferencia de opiniones acerca de lo que sería el tema y el contenido, la diferencia. No sé si voy a aclarar un poco más. Las preguntas en relación a eso, por ejemplo, acuérdense No, de no, las... en sí la diferencia entre tema y contenido, nada más. Bien. Cuando hablamos de contenido es esto que decimos que es el tema del recorte. Acuérdense, ustedes vuelvan, y acá nos podemos equivocar, no es tan fácil recortar un contenido. Por eso digo, esto es una materia introductoria, y la idea es que lo hagan y que nos equivoquemos, porque si no vamos a borrar con el codo lo que decimos con la palabra, ¿no? Que es equivocándonos, que otro nos interpele, que nos haga un señalamiento. Pero quizás el ejemplo más cercano que tienes es la secuencia que les ofrecimos, ¿no? Yo... ¿Qué denoto en la pregunta que le hago al contenido? El aspecto de ese contenido que quiero trabajar. Por ejemplo, nosotros decíamos trabajo industrial y trabajo artesanal. Acuérdense que ella estaba muy preocupada por la relación del trabajador con ese modo de trabajar. ¿Se acuerdan que la preocupación de esa maestra era que a los pibes les quedara del trabajo con ese contenido, qué tipo de relación tiene con el trabajo alguien que trabaja de manera industrial y alguien que trabaja de manera artesanal? Ese era su foco. Miren que no lo estoy diciendo como una pregunta, porque uno puede no escribirlo como una pregunta, pero ella quería eso en particular. Ahí está haciendo ese recorte, ¿no? Está diciendo, bueno, lo que me interesa es de trabajo artesanal e industrial, que es un tema gigante. Otro podría decir, a mí me interesaría ver la evolución histórica del trabajo artesanal. Bueno, está haciendo otro recorte. ¿Sí? O hacer un mapeo, una cartografía mundial de los países que todavía mantienen gran parte del trabajo de manera artesanal, o qué bienes se producen de manera artesanal y qué bienes, bueno, quizás hasta sería, no sería, sería a lo mejor hasta de otra materia ese recorte. Por ejemplo, uno dice trabajo industrial y trabajo artesanal, ¿de qué materia es? Y depende del recorte que yo haga, porque quizás puedo encontrar hasta un recorte literario para hacer de ese tema. ¿Sí? Los temas son los grandes temas, no están metidos adentro de una caja de una materia. Si yo digo trabajo industrial, trabajo artesanal, más de una materia puede hacerse cargo de ese tema. ¿Cuándo lo mete adentro de su propia materia? Cuando le hace una pregunta, cuando le hace un recorte. Uno podría encontrar en la literatura el trabajo artesanal e industrial, cómo se presentó a lo largo de la literatura, cómo se expresó. Estoy inventando, ¿eh? Digo, pero para que nos demos cuenta cuando hago un recorte, ¿no? Cuando yo sesgo, justamente recorto como si lo hiciera con una tijera, algo de ese contenido que considero apropiado interrogarme con los estudiantes, con las actividades que yo les vaya proponiendo. Y yo decía la coherencia. Yo me voy a dar cuenta después con las actividades, con las propuestas que a mí se me ocurran para eso, para ese contenido, si hay coherencia, porque si yo dije que iba a trabajar lo literario, y después me pongo a hacer una recta de tiempo, y bueno, entonces las actividades van por un lado, el recorte va por otro, los materiales, esa es la coherencia, ¿no? Yo tengo que ir guardando una relación entre lo que quiero que pase y lo que pase efectivamente, que es esas propuestas concretas que le voy a hacer al estudiante. Yo le decía a esta compañera, que no sé si está acá, que me consultaba esta cuestión, porque ella me decía, quiero trabajar el tema de la anticoncepción, y yo le dije lo único, ojo, porque a veces lo que nos pasa es que las primeras clases que nos imaginamos son las clases que nosotros tuvimos de esa materia, ¿sí? Entonces yo le decía, muchos de los que están acá y de los que son más jóvenes, y a lo mejor los que no somos tan jóvenes, hemos recibido alguna clase a lo largo de nuestra historia secundaria acerca de anticoncepción. Pero está muy lejos esa clase de cómo hoy plantea la ESI el abordaje de la anticoncepción. Digo, en mi época, y algunos, aunque son muchos más jóvenes, quizás recibieron del mismo modo, era el famoso cuadro de qué es cada método, de cómo se usa, de qué te previene. Y eso, digo, yo tengo más de 40 años.
no tiene nada que ver con el planteo hoy. Esas son clases y clases que se vienen dando hace años y no interpelan de ningún modo los nuevos modos de abordaje, por ejemplo, del cuidado y la anticoncepción. Entonces digo, ojo acá, que arrastramos una historia que son cómo nos dieron clase a nosotros de educación física, a nosotros de biología, a nosotros de letras. Y eso lo tenemos que poder de a poco despegar, porque cuando nos imaginamos una clase, las clases que tenemos a mano son las que tuvimos como estudiantes. Entonces, acá es interesante que si yo quiero trabajar anticoncepción, yo le dije a la compañera, podés buscar ese lineamiento en la ESI, y tener cuidado en el posicionamiento, porque seguramente lo que te pide la ESI no es que hagas un cuadro de los anticonceptivos, te va a pedir otra cosa. Y acá de nuevo la coherencia. Si yo leo el diseño dijimos que no es inocente, el diseño plantea una posición sobre la educación física, sobre las prácticas del lenguaje. Miren en letras si no plantea una posición que se llama prácticas del lenguaje, o sea que hay un interés en cómo llama esa materia acerca del abordaje de la lengua o de la comunicación. En educación física sabemos que si bien no se ha modificado el nombre, bueno, antes se llamaba gimnasia, ¿no? Uno podría pensar que ahí hubo un cambio importante, pero cuando nos metemos con los contenidos, leemos claramente un enfoque vinculado a la corporeidad. Entonces, ojo, después qué tipo de clase voy a plantear, si yo veo que el diseño curricular de educación física tiene un fuerte planteo que el cuerpo no es un conjunto de músculos, ¿no? Que hay que entrenar, sino que hay una mirada integral del cuerpo con los afectos, con el pensamiento. Entonces, ¿por qué nosotros dimos en el primer parcial esa mirada del diseño curricular? Porque después se venía esta parte. Entonces ustedes ya hicieron una mirada, vayan a ese primer parcial, ese primer trabajo, se fijaron los ejes, se fijaron si había orientaciones. Algunos dijeron, en mi diseño curricular hay orientaciones de la enseñanza. Bueno, tomen esas orientaciones, están para copiárselas esas orientaciones, ¿no? No está mal que se las copien. Entonces, usen ese análisis que hicieron breve del diseño para volver ahí, no para inventar una clase solamente desde lo que se les ocurra, porque dije, ojo, que la memoria como estudiantes nos traiciona y a veces terminamos escribiendo clases de las que fueron con nosotros y a veces esas clases no están muy en sintonía con lo que nos plantea el diseño. Así que es como una lucecita a tener en cuenta, que a veces nos pasa, ¿sí? ¿Quedó claro, Javier, o algo un poquito más claro? ¿Sí? Genial. En relación a contenidos o a esto de la relación con el diseño, ¿hay alguien que quiera preguntar algo más en relación a esto? Destrabe el micrófono, tranquilo, tranquila, y pregunte. Profe, Sí, ¿quién habla? yo, Ana. Dale, Ana. Te escuchamos. ¿Dónde estás? Ah, espera que yo te pagué, me parece te silencié. Espérame un segundo. Ahí, dale, Ana, dale. Ahí, Sí, ahora sí. Dale. Nosotros usamos el tema de la ESI, es más, hasta le habíamos puesto ese mismo nombre, digamos, al tema. Lo que ahora yo no sé es si lo usamos en la materia de educación física, sin salirnos, por ejemplo, a construcción de la ciudadana, como yo le había preguntado. Sí. ¿Tengo que sacar el contenido del diseño de educación física o me voy al diseño de ESI? A ver, está buena tu pregunta. A ver, vos podés, una cosa es lo que está en ESI y otra cosa es lo que está en el diseño de educación física. Claro. Y ahí tenés que tomar una decisión. Vos podés hacer una propuesta de ESI para trabajar en la materia de educación física y entonces vas a ir a los lineamientos de ESI para tomar el contenido. Listo. O podés buscar algo de cuidado que esté dentro del diseño de educación física. Y esto va para todos los que quieran tomar algo de ESI, ¿sí? En particular, educación física, ya dentro de la propia disciplina, tiene algunas líneas vinculadas con el cuidado y con el cuerpo. Entonces, vos ahí podés, lo que sí podés hacer es, por ejemplo, decir, yo tomo estos contenidos de ESI que se vinculan con este eje del diseño curricular de educación física. A lo mejor podés hacer ese lazo. Es particular de biología o de educación física. En otras materias, es claro que lo que estoy tomando es algo puramente de ESI, ¿no? Porque a lo mejor no está tan explícito en el diseño, yo creo que esto a futuro va a empezar a pasar más en los próximos diseños curriculares, no sabemos cuándo serán, que ya ESI se meta más adentro de los propios diseños de cada disciplina. En educación física esto es más explícito,
En biología o en salud y adolescencia es más explícito, pero debería hacerlo en todas las materias, ¿no? Digo, en todas las materias. Muchos compañeros en letras hubo años que trabajaron cuestiones de género en la literatura, y ahí están haciendo un gancho entre ESI y un género literario en particular, ¿no? Muchos compañeros tomaron la cuestión del género en la literatura. Así que digo, ahí están, digamos, un buen trabajo sería decir qué estoy tomando de ESI y qué estoy tomando del diseño de literatura y explicar justamente esa fusión. Lo mismo en tu caso, podés hacer eso también. Está ¿Sí? bien. Ok, Ana. Contenidos. Se rifan los contenidos. ¿Quién más tiene una pregunta sobre contenido? No. Esteban. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. La pregunta era, no era sobre contenidos. Si en el trabajo nos pasamos una hoja más, ¿no hay ningún problema? No, saltamos de contenidos a cuestiones formales. Y acá nos vamos me voy a enterrar con lo que voy a decir. A ver, ya lo fue preguntado en la primer parcial. Obviamente que no pasa nada una hoja, pero en el primer parcial, hay gente acá que se va a reconocer en eso, hubo parciales de 15 hojas, no de 3. Digo, y acá, a ver, para que Gladys creo que lo transmitió en sus comisiones muy bien, dijo, ojo, porque nosotros somos benevolentes y aunque viene un parcial de 15 hojas, lo leemos y hacemos la devolución, pero hay que acostumbrarse al poder de síntesis, porque en algunas producciones no les van a permitir que se excedan, digo, y cuando en general uno cursa posgrados y demás, son sumamente estrictos con las cuestiones de las páginas. Nosotros las decimos aproximadamente para que también no crean que es una monografía lo que tienen que escribir. Hubo parciales, los primeros, de gente que se ciñó a las 3, 4 páginas y fueron parciales de 10, o sea, como para entender que no tiene que ver con la extensión que ese trabajo esté bien hecho. Si ustedes miran la secuencia de la maestra, no tiene 500 páginas. Y la maestra hace todo, selecciona contenidos, actividades, materiales, y no son 500 páginas. Entonces, Esteban, de nuevo, nadie va a rebotar un trabajo, pero traten de seguir, aparte por una cuestión de los tiempos de lectura nuestro, que la verdad es que no queremos pasar las hojas así, queremos leerlos. Entonces, ayúdennos a que los podamos leer, eso nada más, pero claro que si necesitan alguna carilla más se pueden extender. ¿Se respondió? ¿Estás ahí, Esteban? Me parece que te apagué el micrófono. ¿Sí? Perfecto. Bien. Es importante que entregue uno de los dos o de los tres, hay algunos tríos muy poquitos y la mayoría son parejas, que entregue un solo trabajo, no hace falta que entreguen los dos, después les cargamos las calificaciones a todos y a todas, porque se nos hace un lío, si no sabemos si ya lo abrimos, si es el mismo que abrimos de otro, entonces entreguen uno solo con una carátula, que esté claro quiénes hicieron el trabajo, y para nosotros nos confunde menos que abrir tanta cantidad de archivos que ya llega un momento de que nos marea más de lo que nos soluciona. Si alguno manda los dos, no hay problema, pero traten de no hacer eso porque es peor, no nos ayuda. Nosotros le vamos a cargar siempre las notas a todos los integrantes después. A ver, algo importante. Vieron que el primer punto habla de observación. Nosotros también en la presencialidad, y por qué trabajamos con esto de la observación, hacíamos una observación de clase. Nos pasaron muchas cosas con la virtualidad de que esta materia era otra, ¿no? Claramente tuvimos que reinventar la materia y no podemos ir a observar clases. Entonces, estos recursos ficcionales, la mayoría, excepto en simulación, que quizás la gente de matemática o de biología se enganchó con la estrategia de simulación, aunque es válida para cualquier disciplina, ¿no? Si estuvieron chusmeando la página que les dimos para la estrategia simulación, lo que vieron ahí son juegos de simulación para cuestiones, la mayoría biológicas o matemáticas, pero si uno lee en nuestra ficha de cátedra qué es la simulación, cuando uno aprende a manejar en los autos doble comando, en sí se sube a un juego de simulación. Vieron que uno no está manejando de verdad porque la persona que está al lado puede frenar, ¿no? Es una situación creada que no es real, que es ficcional, pero es lo más parecido a la realidad. Uno podría pensar que la maestra, cuando hace que los chicos jueguen a la fábrica, ¿se acuerdan al final de todo el proyecto? Ella hace que jueguen a ser obreros y artesanos, y para eso tienen que acordarse todo lo que trabajaron para actuar como obreros o actuar como artesanos. Seguramente les dio material, les organizaron ese juego al interior del salón de clases.
ahí la maestra está haciendo un juego de simulación, ¿no? Simulación es como cuando decimos, dale que jugamos, ¿vieron en la infancia que uno dice, dale que jugamos a la maestra? Y entonces le pasa todo lo que le pasa a una maestra, y uno ese juego lo inventaba. Bueno, es como si uno lo inventara del lado del profesor y le pone todos los condimentos a ese juego para que ese juego sea lo más real posible, se presenten los mismos inconvenientes, los mismos problemas, las mismas situaciones, que si eso pasara de verdad. Un año, un grupo de letras, por ejemplo, hizo una redacción de un diario. Habían trabajado el género periodístico y demás, y simularon una redacción de diario con los equipos, con las conformaciones del trabajo al interior de una redacción de un diario. Otro año, cuento ejemplos que me voy acordando, educación física, hicieron la simulación de un campamento. Eran niños que se iban a ir por primera vez, entonces generaron una simulación donde estaba la carpa, donde fuimos al salón ese que se puede, no me acuerdo cómo se llama, de los espejos, lo oscurecieron, pusieron linternas, bueno, generaron toda una situación en relación a vivenciar a priori del campamento, todo eso que iba a tener que ver con los miedos propios, con las cuestiones a resolver en un campamento, en un juego, donde obviamente no estaban de campamento, estaban en el gimnasio de la escuela, digamos así. Bueno, ellos también hicieron, para que no lo que no quiero es que aten que la estrategia tiene que ver con la disciplina que les mostramos el recurso. Simulación no es para matemática y para biología exclusivamente, ni el tema del caso, que acá no se cursa la carrera de abogacía, pero la serie que pusimos para el caso es una profesora en una facultad de Derecho, ¿no? Donde trabaja y donde es muy controvertido porque trabaja con un caso, los que vieron la serie o si les dio ganas de verla, trabaja con una situación real, ¿no? Los involucra en un asesinato real. Pero, por ejemplo, ¿qué sería un caso? La situación del profesor Nobel, la que nosotros les pusimos en el primer trabajo, en el primer foro, ese maestro iba de historia a dar clase a una suplencia, a un contexto de una villa, ¿se acuerdan? Ese era un caso. Nosotros les inventamos el caso del profesor de historia, les contamos un montón de cosas de ese profesor inventado, les dijimos que tenía 3 opciones ese profesor para elegir, para planificar, y ustedes fueron diciendo cuál para ustedes era la opción más indicada y la fueron fundamentando. O sea, nosotros a lo largo de la materia hemos tenido estrategias, ahora las van viendo con más claridad, pero por ejemplo, usamos el caso del profesor Nobel, o bueno, si hubiéramos estado quizás más en la presencialidad, hubiéramos a lo mejor hecho algo de la exposición dialogada, podemos pensar la clase de Alba, que fue a través del Zoom, donde intentamos hacer una exposición dialogada. Las estrategias no son privativas de ninguna disciplina. Quizás el material que les pusimos a ustedes los lleve y a ustedes las lleve a pensar, esta estrategia es para enseñar matemática o esta es para enseñar historia. No. Ahí vayan de nuevo a leer de qué se trata la estrategia en la ficha de cátedra y se van a dar cuenta de que no. Voy a enchufar mi compu. Me está diciendo que aparte de que quedan 7 minutos del Zoom, que vamos a volver a entrar, que se me está acabando la batería. ¿Se entiende esto de las estrategias? Entonces digo, ojo, porque hemos usado series para no aburrirlos tanto y aburrirlas con tanta bibliografía y con tanta cosa teórica, y les dimos un poco de series, que es lo que estamos consumiendo en este tiempo de encierro también. Lo mismo pasa con La Casa de Papel, obviamente, que era la idea de apelar un poco a cómo una tarea compleja, como puede ser el asalto de un banco o de la Casa de la Moneda, requiere de una organización de equipos, donde al interior de los equipos las personas juegan roles distintos, ¿no? Cada uno recordará, los que vieron la serie o vieron el tráiler, cómo se van asignando los roles dentro de los equipos y que hay tareas diferenciadas. Bueno, algo de lo que es el trabajo en equipo, tal cual lo describe la ficha de cátedra, aparece de nuevo ficcionado en La Casa de Papel. ¿Sí? Profe, le quería hacer una pregunta con respecto a la número 2. Dale. En el suponer de que nosotros elegíamos la estrategia de los casos, Sí. para hacer luego nuestro recorte de enseñanza, ¿tenemos que buscar un caso en particular en el cual nos basamos en eso, digamos? Claro, si vos elegís, Jimena, ¿no?
Jimena, si vos elegís caso, vas a tener, así como nosotras, cuando hicimos lo del profesor Nobel, tuvimos que inventar el caso. O sea que si vos querés usar caso, vas a tener que, o real, porque ¿se acuerdan el video de la fábrica de los juguetes? Ese era un caso real, ¿no? Donde nos contaban. Vos podés tomar un caso real, como la abogada de la serie, que trabaja sobre un asesinato real, o lo podés inventar. Entonces lo narrás. Se puede inventar. Claro, los casos en general no muchas veces se encuentran casos reales. Y inventarlo te permite justamente llevarlo para el lugar que vos necesitas que ese caso encuentre un momento donde plantee situaciones distintas, opciones a tomar. ¿Podría llegar a ser un caso que tenga algún tipo de error en el cual los alumnos con las actividades puedan modificar ese error? Sí, cambiarlo, más que digamos. el caso en general no tiene error, tiene diferentes... Como para un objetivo, como para llevarlo para un objetivo que nosotros queríamos desear, algo así. Sí, o tiene un caso, fíjate en el profesor de historia, del profesor Nobel. ¿Te acordás que decía, bueno, el profesor puede enseñar esto o puede enseñar esto otro? Y decíamos, no es que hay una que es verdadera. Decíamos, cuando yo elijo la opción A, bueno, tengo que fundamentar por qué elegiría esa. Entonces, un caso en general lo que te plantea es el dilema de varias posibilidades, que no es que una es correcta y otra es incorrecta, pero sí que para decidir una tengo que fundamentar de alguna manera por qué estoy decidiendo esa. Si yo digo solo enseñar los contenidos mínimos, ¿por qué me parece que solo alcanzaría con los mínimos? Si digo enseñar el caso Bolivia, ¿se acuerdan de esto? Digo, yo sé que estoy trayendo algo de muy al principio de la materia, pero cada uno cuando elegía en el foro una de las opciones, decía por qué le parecía. Entonces, si uno crea un caso, es meter al otro en un problema complejo, donde tiene que tomar decisiones, y para tomar esas decisiones también tiene que posicionarse, tiene que dar una opinión fundamentada de esa decisión que toma. ¿Sí? Creo que un año unos chicos trabajaron con la Reserva Ecológica, chicos de Educación Física de Morón, y era algo sobre medio ambiente. Ahora yo no me puedo acordar, se imaginan que cada cursada a no sé cuántas situaciones de enseñanza leemos, pero me acuerdo que Educación Física trabajó con situaciones de medio ambiente, creo que habían trabajado Educación Física y Biología en ese momento, y planteaban cuestiones de la reserva, de la reserva y los incendios como un caso, y daban cantidad de opciones, digo, y lo construyeron, ¿no? Después le encontramos 1000 cosas para mejorarlo, pero lo importante es que se animen. Las estrategias, esas son las que menos conocemos, entonces la verdad que yo animo a que, y la verdad es que uno lo toma con otra mirada como profe, a quien se anima, digo, con otra mirada en el sentido de que voy a alentar y voy a tener una mirada benevolente frente a quien se anime con una estrategia que no es la que más conocemos. En general la explicación es una estrategia que conocemos más, aunque acuérdense que es dialogada, así que hay que poner las preguntas que haríamos a esa explicación, no es pararme y hablar, la explicación dialogada. Pero obviamente quien se anime a hacer simulación, quien se anime, siempre lo hemos alentado porque es probar algo que a lo mejor nunca tuvieron una clase ustedes con esa estrategia, ¿no? Entonces está bueno que tengan ganas de meterse con una que no conocen tanto. Ese primer punto de observación intenta que ustedes miren, vieron que primero no tienen que planificar, en ese punto la idea es que ustedes miren la serie o el material que se corresponde con esa estrategia que eligieron, y nos digan cómo ven esa estrategia ahí. Si yo, por ejemplo, digo trabajo en grupos, ahí está. ¿Cómo veo funcionar la estrategia? Trabajo en grupos en la casa de papel. Bueno, el profesor plantea tal cosa, divide el asalto en grupos operativos, en cada... Contar o describir es como si ustedes juntaran la ficha de cátedra de Gabriela y mía, Gabriela Carnevale, y la imagen de la serie. Bueno, ¿cómo se ve ¿a dónde se ve el trabajo en grupo en esa serie? ¿A dónde se ve el caso? Hola, profe. ¿Quién habla? Rocío. Yo, Rocío. ¿Me escucha Dale. bien? Te escucho perfecto. Mira, bueno, nosotros con mis compañeros elegimos el capítulo de Merlí. Se ve bastante el trabajo grupal, más que la dialogada. Ajá. Y también se ve la estrategia de simulaciones. ¿Sí o sí tenemos que ir por ese lado, por la estrategia dialogada? No, mira, podemos ir... Creo que alguien me lo había preguntado esto. Es verdad que Merlí es multifacético, sirve para un montón de cosas. Sí que en general, por eso sugerimos algún capítulo, pero los que vieron la serie, o si quieren usar otro capítulo, Merlí tiene mucho de exposición dialogada. En general es un docente muy posicionado, si uno lo analiza didácticamente,
no se mueve mucho de esa estrategia, ¿no? Hace muy buenas exposiciones dialogadas, pero es un gran expositor con buenas preguntas para los estudiantes. Entonces, 2 opciones, Rocío. Si a vos te parece que en el capítulo se hace presente más otra estrategia y ustedes lo pueden fundamentar ahí en la observación, en cómo cuentan cómo funciona esa estrategia, no hay ningún problema. O si quieren usar otro capítulo de Merlí y nos pegan el link que para ustedes se observa mejor la estrategia de explicación dialogada, usan otro capítulo. Buenísimo. Sugerimos uno Sí. y el tráiler, porque sabemos que hay gente que puede no tener Netflix, entonces puede ver el tráiler, ¿no? Eso también. Sí. ¿Sí? Está bien, profe, está bien, gracias. No, de nada. Profe, yo le quiero hacer una consulta también. ¿Quién me habla? Rocío también, Dale. Rocío López. Dale, Rocío. Nosotras habíamos elegido también el capítulo de Merlí, con la estrategia dialogada, pero no la encontramos en los textos. Encontramos todas las estrategias menos esa. En la ficha de Armamos cátedra. algo, pero quedó muy por el aire. No sabemos si tiene que ver con la expositiva, no Eso es la exposición dialogada, es la estrategia expositiva, sí. Está en la ficha de cátedra.